Lo que vamos a hacer es interpretar ya lo que vendría a ser esta parte 2 de la materia para poder darle solución a nuestro material, el cual vendría a ser específicamente en la parte de los fenómenos, las propiedades y la cuantificación de la materia. ¿Ok? Tengo que entender yo perfectamente que cuando hablo de materia y voy a empezar a hablar de cambios, si voy a empezar a hablar de cambios, quiere decir que estoy hablando de fenómenos. Y estos cambios podrían ser superficiales o podrían ser constantes y un cambio total. Si el cambio es superficial, indico que es un cambio físico. Un cambio físico es cuando la materia se altera, ¿ya? Pero sin modificar su estructura interna. Podríamos indicar también que un cambio físico vendría a ser un cambio de estado, ¿ya? Para lo cual las sustancias siguen siendo las mismas. No puede formarse un nuevo tipo de materia. Por ejemplo, si es que yo corto papel, lo que voy a obtener es pedacitos de papel, pero sigue siendo lo mismo. Si arrugo papel, corto madera, empiezo a limar metales, empiezo a moler granos, molienda de granos, separación de mezclas que vimos la clase anterior, separar las mezclas. Entonces, todo yo lo voy a interpretar, ¿ya? Como un cambio físico. Si señalo que es un cambio físico, un cambio superficial. La materia puede cambiar o modificar incluso solamente su apariencia. ¿Está bien? Solamente su apariencia. ¿De acuerdo? Que viene bastante en preguntas de exámenes para el caso de la universo. Entonces, si hablo de un fenómeno, estoy hablando de un cambio. Si el cambio es aparente, indico que es físico. ¿Está bien? Acabo de mencionar que los cambios de estado también vendrían a ser cambios físicos, ¿no? Por eso cuando hablamos de los cambios de estado, tendríamos que mencionar el sólido, el líquido y el gaseoso. Para lo cual, por favor, en el caso del estado sólido, las fuerzas que tienen las partículas al estar unidas, la fuerza de atracción predomina más que la fuerza de repulsión, ¿ya? Por eso la fuerza de atracción, al ser mayor, el sólido tiende a estar junto, diferente al caso del estado líquido, donde si te das cuenta, la fuerza de atracción y repulsión son iguales y en el estado gaseoso la repulsión es mayor. ¿Esto qué me indica? Que el movimiento de las partículas en el estado sólido es vibratorio, ¿ya? En el estado líquido también es vibratorio, pero más lento. En cambio, en el estado gaseoso, donde la fuerza de repulsión es alta, es mayor y predominante, esta fuerza de repulsión es caótica. El volumen que presenta los sólidos y los líquidos es definido, mientras que los gases vendrían a ser variables. ¿Está bien? La forma de los sólidos tiene que ser definido. En cambio, los líquidos y gaseosos es variable. Cuando tú ves, por favor, un cuerpo sólido, las partículas están juntas, que no tienen una separación entre ellas, por ende podríamos decir que no se pueden comprimir. ¿Está bien? En ellas vas a encontrar pequeñas porosidades. Tiene porosidad. Por eso la porosidad es una propiedad general porque lo tienen todos los cuerpos. A esta también podríamos llamarla discontinuidad. Eh, Quiero que entiendas algo. Cuando las partículas se agitan, la densidad es menor.
Entonces, en los sólidos te has dado cuenta que las partículas vibran, pero no se agitan de manera caótica. Por eso, la densidad de los sólidos es alta. En cambio, si ves en la imagen, los líquidos están ligeramente separados, ¿no? Por eso podríamos decir que su densidad es intermedia. En cambio, en los gases, al tener una agitación caótica, la densidad es casi nula. Quiero que entiendas algo. Si veo un sólido, vibra como todo cuerpo, pero al no agitarse, su densidad es mayor. En los líquidos es intermedia, pero en los gases, al agitarse violentamente, la densidad es nula. Esto se toma en cuenta, excepto en el agua. Si es que tú ves los bloques de hielo, iceberg, en la Antártida, están flotando, pero podríamos decir, a ver, si el bloque de hielo es un sólido, las partículas están vibrando pero juntas, deberían ser más densos. En el líquido, las partículas están ligeramente separadas y deberían ser menos densos. Esta definición se aplica excepto en el agua. ¿Está bien? Entonces, no te olvides, los sólidos están bien juntos, por eso es que tienen forma definida y volumen definido. La fuerza de atracción es mayor, presentan porosidad o llamado discontinuidad. Los líquidos están ligeramente separados, por ende no tienen forma definida, pero sí volumen definido. Los gases, en cambio, es caótico, ¿cierto? Los sólidos y los líquidos no se comprimen. Oye, los sólidos y los líquidos no se comprimen, ¿ya? En el caso del estado gaseoso, ¿ya? Como están bien separados, hay una gran separación entre ellos, de las partículas, que sí se pueden comprimir con facilidad. ¿Está bien? Y mientras que la agitación sea mayor, es menos denso. Así que, en el caso del sólido, como no se agitan mucho, porque están juntos ahí vibrando, son más densos que el líquido, que es intermedio, y el gas, densidad casi nula. Esto que dije, excepto en el agua. Muy buena noche, Fátima. ¿Cómo estás? Después de mucho tiempo, después de tantas lunas. Entonces, mencionamos ahora el cuarto estado de la materia y más abundante del universo, el estado plasmático, que ya nos ha venido en preguntas de exámenes. En caso del estado plasmático, siendo el cuarto estado y más abundante del universo, la temperatura es bien alta, podríamos decirle incluso caótica, ¿ya? Caótica, para lo cual aquí la temperatura estamos hablando aproximadamente de unos 10.000 a 20.000 grados Celsius. ¿Está bien? Podríamos encontrarlo de forma natural y de forma artificial. De manera natural podrías encontrarlo en las auroras boreales, en el sol, en los vientos solares, en las nebulosas, en el rayo, en la cola de los cometas, ¿ok? Pero también el estado plasmático, porque tiene iones libres, electrones libres, se vuelven excelentes conductores eléctricos. Por eso el ser humano se da cuenta de esto y lo usa, ¿ok? De manera tecnológica, en aplicaciones tecnológicas. Así que hablemos de plasma artificial. Las lámparas de neón, los focos fluorescentes, se le inyecta gas plasma, porque como el plasma conduce la corriente eléctrica, al inyectar gas plasma permite que todo esté ionizado y pueda conducir la corriente eléctrica. La soldadura autógena, los reactores nucleares, la propulsión de los cohetes, tu televisor plasma, podríamos indicar
casos o ejemplos de estado plasmático artificial. Quiero que me entiendas. Si estamos hablando de fenómenos, que son cambios, los cambios superficiales, cambios de estado, cambios aparentes, estamos hablando del fenómeno físico. Pero aquí, ya que estamos hablando de cambios de estado, ¿está bien? Vamos a indicar que estos cambios dependen de la presión y temperatura. Cuando del sólido absorbe energía en forma de calor, porque recuerda que el calor es energía calorífica. Cuando absorbe energía el sólido en forma de calor, aparece la fusión. Si es que el líquido sigue absorbiendo más energía, se convierte en gas. ¿Ven? Y si el sólido absorbe energía, perdón, de sólido a líquido absorbe energía, lo llamamos fusión. De líquido absorbe energía, si es a gas, lo vamos a llamar gasificación. Pero si el líquido se convierte primero en vapor, vamos a llamarla vaporización, evaporación o también ebullición. ¿Está bien? Entonces, quiero que entiendas en este caso, ¿ya? Que el vapor y el gas presentan una pequeña línea de separación, pero en muchas universidades lo toman por igual. Que no te parezca extraño que cuando hablen de líquido a gas te indiquen evaporación, vaporización hasta ebullición. ¿Está bien? No te olvides. Y si es que el sólido eleva mucho su temperatura y pasa directamente de sólido a gas, la vamos a llamar sublimación. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ocurre el caso contrario de empezar a liberar energía? Cuando libera energía, el gas va a pasar a líquido. ¿Está bien? Así que el gas se va a llamar, y no te olvides de esto, licuación. Algunos libros, en algún examen te pueden colocar licuefacción. Así que no te sorprende. Cuando el gas pasa a líquido, lo llamamos licuación. ¿Está bien? Licuación. Y cuando el vapor pasa al líquido, tengo una olla, ¿ya? Y voy a preparar unos tallarines, estoy calentando el agua. Y antes de colocar los tallarines, voy a colocar unas gotitas de aceite para que los tallarines, o mejor dicho, antes de colocar mis tallarines, ¿ya? Yo me doy cuenta que el líquido que está ahí se convierte en vapor. El vapor se pega por todas las paredes de la olla, se pega en la tapa de la olla, y cuando levanto la tapa de la olla, caen gotitas de agua. Yo no te ha pasado, lo he visto, imagino que sí, si no experimenta. Entonces, estamos viendo que el vapor se convierte en líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que se está condensando. Repito, vapor y gas en muchas casas de estudio, la Unival no es una excepción de esta, los toma por igual. Así que no nos sorprendan que confundan esos conceptos al momento de darme de líquido a gaseoso y me indique evaporación, vaporización, no hay problema. ¿Está bien? Y cuando hablamos nosotros de líquido a sólido, ¿ya? Vamos a llamarlo solidificación. ¿Está bien? Solidificación. Y cuando llamamos de gas a sólido, lo puedes llamar compensación, deposición o muy conocido sublimación inversa. Chicos, entonces, si a mí me preguntan con respecto a los fenómenos físicos y me hablan de los cambios de estado, los tomo como fenómenos físicos. ¿Está bien? Indicamos que de sólido a gas, indicamos que de sólido a gas es sublimación, ¿cierto? De sólido a gas, sublimación.
¿Cuáles son los cuerpos que se subliman? Esas pelotitas blancas que compra, en este caso, en casa mamá, papá, que fuera para colocar en lugares donde quiere que los insectos y los roedores no ingresen, se ahuyenten. Y estas pelotitas con el tiempo generan un vapor, un gas, mejor dicho. Quiere decir que el sólido se está convirtiendo en gas. Hablamos de la naftalina. Cuando voy a comprar un helado, el heladero abre la portilla y ahí veo que los helados están ahí, pero el hielo seco que está ahí, al abrir esta portita se pasa a vapor. Entonces, el hielo seco, el yodo molecular, el alcanfor, ¿ok? Por supuesto que sí, mi estimado. El hielo seco, la australia. Quiero que me entiendas. Ya te he dicho, por favor, que al llevar la sesión trata de estar en un ambiente donde puedas estar sentado, porque si estoy echado, estoy en la cama, no es la manera correcta. La parte virtual puede ser positiva como también puede ser negativa. Y siempre pregunta. Y te he dado la carta libre de la semana, siempre consultarme cualquier cosa, porque hay material que he colocado para el estudiante, donde tienes ahí para poder practicar y también está con respuestas, si no me equivoco. Entonces, comprendo perfectamente que los cambios de estado son físicos. Tenlos ahí y practícalos. Y no te olvides, gas y vapor prácticamente lo tomamos casi por igual. ¿Está bien? Los cambios de estado no serían nada si no hablamos de, en este caso, del diagrama de fases, el cual interpreta ser la presión y la temperatura. ¿Ya? Quiero que veas que este punto que está acá, vamos a llamarlo el punto crítico. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate tú, por favor, que esto sea de la agüita, ¿ya? El diagrama de fases de la agüita. Y a esta presión y a esta temperatura, ¿ya? A esta presión, a esta temperatura, el líquido, al elevar su temperatura, se está convirtiendo en gas. O también podríamos indicar vapor. Pero ¿qué pasa si es que yo elevo más la temperatura y elevo más la presión? Ya no puede pasar, si ya pasó a vapor, prácticamente no puede convertirse en otra cosa. Así que llegó un punto crítico. Ese punto crítico me indica que ya está traspasando el límite de cambio de estado y se está convirtiendo netamente en vapor. Este punto que ves aquí lo llamamos el punto triple. Este punto triple me indica que coexisten los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Y bueno, dijimos que vapor y gas son prácticamente lo mismo, ¿no? Muy bien. Mira en este caso, sólido, líquido y gaseoso. Quiero que veas, por favor, que en este punto que estás observando, ese punto es el punto de donde está el sólido, ¿cierto? Y que está pasando a qué? A vapor o a gas. Por ende, vamos a indicar que esta curva que está aquí vendría a ser la curva de sólido a gas. Pero también podríamos decir que es la curva de gas a sólido. O sea, es un punto donde coexisten esos dos. ¿Está bien? Mira, ese punto que es el punto donde coexiste el sólido y el líquido, ¿no? Y este punto también, ¿verdad? Y este punto también. ¿Qué quiere decir? Que en estos tres puntos hay diferente presión y diferente temperatura donde pasa de sólido a líquido, entonces diferentes puntos de fusión, que podría ser de sólido a líquido o viceversa, ¿no? De líquido a sólido. Este punto que está aquí, ¿qué punto es? Es el punto de líquido a vapor, ¿no? Y si tú te das cuenta, o también podría ser de vapor a líquido, es donde tú te das cuenta que coexisten los dos estados. ¿Me estás entendiendo esa parte, no? Si no, cualquier cosa escribe, ya, profe, no lo entiendo, te explico rápido. Coexisten los dos estados, ¿ya? Pero podría ser líquido a vapor o vapor a líquido, que es lo mismo. ¿Qué quiero que entiendas?
que en diferentes puntos de presión y temperatura puede haber un cambio de estado. Por eso, hervir agua a nivel del mar a una presión atmosférica, a hervir agua en Cerro de Pasco, no puede ser igual. Si yo voy a cocer frijoles, ¿ok? Pues el tiempo que va a demorar en preparar mis frijoles en Lima a nivel del mar o en Cerro de Pasco va a ser diferente. Porque recuerda que el punto de fusión, de ebullición, solidificación, todo depende mucho de la presión y temperatura. Y evidentemente el punto que está aquí es el punto triple que tú sabes, donde coexisten los tres, ¿cierto? Tomar en cuenta ahí. Ayúdame con este ejemplito para subirte la moral. Dice, indique las afirmaciones correctas. La curva OC es la curva de presión de vapor de yodo líquido. Esta curva OC, chicos, esta curva OC me dice que es la curva de presión a vapor, ¿no? Es la curva de presión de vapor a líquido. Tú sabes que el gas, ¿qué cosa es? Vapor, ¿correcto? Entonces, perdón, me dice curva OC, ¿no? Ya decía que raro. La curva OC, o también podría ser, chicos, curva CO, ¿no? Porque es lo mismo, ¿verdad? Es la curva de vapor, que es lo mismo que gas, a líquido, ¿cierto? Como también podría ser de líquido a gas, ¿está bien? Es donde cada punto, cada punto que vemos aquí, podríamos tomarlo como diferentes puntos de cambio de estado de líquido a vapor, ¿correcto? ¿Sí está bien? Por ende tiene que ser verdadero, ¿sí? Ya sea de líquido a vapor o ya sea de vapor a líquido. ¿Sí está bien? Ahora mira acá. En el caso 2 me dice la curva OB, pero también podría ser la curva BO, ¿sí o no? Que es lo mismo. Vamos a indicar que cada uno de estos puntos es el cambio de qué, chicos, de sólido a gas o de sólido a vapor, ¿cierto? La curva B es de sublimación del yodo sólido. Claro que sí, porque la sublimación, ¿qué es? De sólido a gas. Como también podría ser al revés, ¿no? Cada punto podría ser de posición de gas a sólido, que es sublimación inversa, ¿cierto? Así que ese cambio de sólido a gas, o sea, sublimación. ¿Sí está bien? Creo que sí, ¿eh? La 3 me dice, la temperatura de fusión y el punto triple son prácticamente la misma. Bueno, en el punto triple tú sabes que hay fusión, solidificación, vaporización, hay todo porque ahí coexisten los tres, ¿verdad? Y listo, ahí tenemos. Espero que el diagrama de fase no te haya parecido complicado, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos los cambios de estado, ¿no? Sólido están juntos, líquido ligeramente separado, gaseoso caótico. Mire el plasma, ionizante. Por eso decimos que que está a altas temperaturas, donde prácticamente es un estado donde los electrones están libres, por eso conducen con excelencia la corriente eléctrica. El estado Bose-Einstein, y podría incluir también el fermiónico, la temperatura es tan baja, ¿ya? La temperatura es tan baja donde prácticamente no se puede mover las partículas, ¿ya? Imagínate, que lo tienes para que lo revises. ¿Está bien? Pasamos a los fenómenos químicos. Recuerda que un fenómeno químico, a diferencia de un fenómeno físico, el fenómeno químico, por favor, cambia por completo. Escuchan, se forma una nueva sustancia. En el fenómeno físico, en cambio, es simplemente la apariencia en la que se modifica, el cambio de estado, la separación de mezclas. Pero aquí, recuerda, cambia por completo, por completo.
Por eso podríamos indicar la cocción de alimentos, la fermentación, la fotosíntesis, la digestión, algo que estás haciendo ahorita y no te das cuenta, por lo menos ahorita vas a tomar conciencia de que lo estás haciendo. Hace 2 minutos estabas en modo automático, la respiración, ¿ok? La respiración, la corrosión de metales, la descarga y recarga de baterías. ¿Está bien? Entonces, tenemos justamente estos cambios que se dan dentro de este proceso químico. ¿Está bien? No te olvides, son cambios completos. No quiero llamarlo fenómeno nuclear, lo voy a llamar cambio nuclear. Entiendo si el fenómeno es físico, un cambio superficial. Si el fenómeno es químico, un cambio íntimo. Pero si es nuclear, vendría a ser un cambio donde pierde la materia, el átomo, su identidad. Si te das cuenta aquí, el átomo de uranio tiene una identidad que es el protón, que veremos el día de mañana, el cual está siendo bombardeado por partículas que son neutrones, y mira, se acaba de convertir en algo nuevo, se acaba de convertir en algo nuevo, el cual libera otras partículas neutrones que romperán a estos nuevos que están aquí, y así van a liberar más energía. A eso se le llama reacción en cadena. Cuando escuches la palabra fusión, fisión nuclear, prácticamente es eso. ¿Está bien? No te olvides. A ver, repito, estamos viendo fenómenos físicos, el cambio superficial, los cambios de estado, la separación de mezclas, las incluimos ahí. Hemos visto los cambios químicos, donde el cambio es íntimo de la materia, pero si el cambio es nuclear, es por completo. Pierde su identidad. ¿Está bien? Pierde su identidad. Vamos a ver ahora la cuarta parte, que serían las propiedades de la materia. Cuando tú me escuches hablar o escuches hablar o leer acerca de las propiedades, recuerda que estas propiedades son cualidades. Cualidades que experimenta la materia, ¿ya? Cualidades que experimenta la materia. O principales características. Estas pueden ser físicas o químicas. ¿Está bien? Estas pueden ser físicas o químicas. Si son físicas, van a ser del tipo extensivas o intensivas. Aquí préstame mucha atención, ¿ya? Préstame mucha atención. Si las propiedades físicas son extensivas, esto quiere decir, ¿ok? Que dependen de la cantidad de materia. ¿Está bien? Esto quiere decir que dependen de la cantidad de materia. Podríamos indicar la masa. Cuando un cuerpo tiene mayor cantidad de materia, tendrá mayor cantidad de masa, tendrá mayor cantidad de peso, tendrá mayor cantidad de volumen. Si un cuerpo tiene mayor cantidad de materia, mayor longitud, mayor área, mayor superficie, mayor inercia, mayor fuerza. Recuerda que la inercia es la primera ley de Newton, que indica que es la oposición al movimiento. Cuando un cuerpo está en reposo, quiere estar en reposo eternamente, excepto que una fuerza externa lo obligue a cambiar de reposo a movimiento. O cuando un cuerpo está en movimiento, quiere estar en movimiento eternamente, excepto que una fuerza externa lo obligue a cambiar de posición, de movimiento a reposo. Primera ley de Newton, inercia. Propiedad extensiva porque depende de la cantidad de masa. El día de mañana tú estás descansando en casa y mamá te toca la puerta de tu cuarto, dice, levántate a hacer tus cosas. Y tú le dices, no, mamá, primera ley de Newton. Cuando un cuerpo está en reposo, quiere estar en reposo eternamente, excepto con una fuerza externa, que sea tu mamá, que te obligue a cambiar de posición, de reposo a movimiento. Mientras más cantidad de materia tiene mi cuerpo, mayor inercia es a la cama. ¿Ok? No te olvides, inercia.
Por eso decimos que las propiedades extensivas todas son aditivas. ¿Está bien? Son aditivas. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden sumar. ¿Qué quiere decir eso? Que se suman. En cambio, una propiedad intensiva es aquella, ¿ok? Donde no depende de la cantidad de materia. No le interesa, ¿ya? No le interesa la cantidad de materia. La densidad, por ejemplo, del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico. 1 litro de agua, 5 litros de agua, la densidad sigue siendo la misma. La temperatura de ebullición. 1 litro de agua ebullie a 100 grados Celsius a nivel del mar. 20 litros de agua ebullie a 100 grados Celsius a nivel del mar. ¿Te has dado cuenta? No le interesa la cantidad de materia. El color. La pizarra acrílica en clases es de color blanco y la mitad de la pizarra sigue siendo blanco. La viscosidad. 1 litro de aceite es viscoso. 1 gota de aceite es viscoso. La tensión superficial, donde los mosquitos cuando ven un charco de agua que está compacto, llegan y pueden caminar, ¿no? Eso es tensión superficial. Entonces, una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia. Y recuerda, estas no son aditivas. ¿Qué quiere decir? Que no se suman. Mientras que una propiedad química se caracteriza porque se va a formar una nueva sustancia. Sería entonces fenómeno químico, ¿correcto? El cual podríamos indicar la acidez, basicidad, inflamabilidad, combustibilidad, toxicidad, corrosividad, oxidabilidad. Aquí te has dado cuenta que están formando nuevas sustancias. Recuerda tú que las propiedades intensivas son las que permiten identificar o diferenciar a las sustancias. Y un dato que voy a colocar acá, por favor, que quede claro, es que todas las propiedades, todas las propiedades químicas, ¿ya? Son intensivas. ¿Está bien? De eso no te olvides. Todas las propiedades químicas son intensivas.